Gracias por escogernos el día de hoy, por compartir estas próximas 2 horas. Que tengan un maravilloso día. En todo esto que vivimos en el día a día, pues controlar la temperatura se ha vuelto uno de los puntos más importantes para mantenernos a salvo. Por eso hoy vamos a ahondar en cada uno de los métodos y la tecnología que puede facilitarnos esta medición. Hoy nos va a acompañar en toda esta investigación y explicación el doctor Alberto Cubero. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, gracias. Por cierto, doc, de una vez tómame la temperatura para estar seguros de que podemos caminar juntos hacia esa pantalla y estar totalmente tranquilos. 36.2, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Quiere tomármela a mí? Claro que sí. Tenemos que estar seguros. ¿Está en cero o qué hago? Nada más apuntas, como a 3 centímetros. ¿Tengo que apretar el botoncito? Apretas el botoncito. Doctor, no está así como... Estamos igualitos, 36. 36, exacto, estamos 36 bien. grados, estamos bien. Doctor, ¿por qué la toma de temperatura se ha vuelto fundamental en esta época, en esta batalla contra el COVID-19? Bueno, el COVID es un virus que, como otros virus, da síntomas muy inespecíficos, y lo que se ha visto es que uno de los principales signos que se pueden encontrar es la fiebre, en un 60-80% de los casos de COVID. Por esto es una medición que nos es muy útil para aproximar una enfermedad viral, y en este caso el COVID también. Cuando hablamos de fiebre y cuando hablamos de esa temperatura que es básica, ¿hablamos de los 37 grados o hablamos de los 38 grados, por ejemplo? Bueno, podríamos revisar ese tema en la pantalla. Vámonos para allá, doctor, para que sea mucho más fácil de ilustrar a todo nuestro público en casa, porque eso de repente nos da como sustillo. Si quiere, pase, doctor. Creo que es bueno recordar la diferencia entre los síntomas y los signos. Sí. Un síntoma es lo que la persona refiere como a una sensación, como me duele la cabeza, me duele el pecho, eso es un síntoma. El signo es algo que se puede medir. La temperatura y la fiebre son signos. Entonces hay lugares donde se puede medir la temperatura, por ejemplo el oído, es una medición inmediata pero no es muy fiable. La frente, como lo acabamos de hacer, puede estar afectada por la temperatura del ambiente. La boca, que se mide rápidamente, con unos 2 minutos, pero puede variar un poco. Se puede medir también a nivel de la axila o a nivel del recto. De hecho, cuando son pacientes muy pequeñitos o niños, neonatos, para los bebés siempre de hecho, recto. Lo que intentamos es estimar la temperatura a nivel del centro corporal. Entonces, mientras más al centro estemos, pues más aproximada la temperatura real sería. Y aquí pues podemos revisar, entonces, realmente cuando hablamos de temperatura normal, es aquí hasta los 37.2 grados. Entonces es algo que tenemos que medir. La fiebre se mide. Yo puedo sentir cosas cuando estoy con fiebre, escalofríos, malestar, pero esos son sensaciones que no necesariamente son fiebre. La fiebre es un signo que hay que medir con un termómetro, y por eso estamos hablando de eso hoy. Entonces, cuando tenemos una temperatura por arriba de 37.3 y que llega hasta 37.9 acá, esto es febrícula. Quiere decir que estamos entre fiebre, no fiebre, tenemos un estado intermedio. Y ya cuando tenemos más de 38, ya tenemos fiebre. Ahí lo denominamos fiebre. La febrícula es, como decimos popularmente, estamos con calentura. ¿Verdad? O que de repente en la casa el enano está con calentura, o yo estoy un poquito... Pues en realidad... pero es febrícula la palabra correcta. Exactamente, no es todavía fiebre. La calentura pues es fiebre, ¿verdad? Porque ya la calentura la denominan como fiebre. Exactamente. Ahora, doctor, si yo estoy pasada en los 37.3, digamos, como usted bien indica, ahí estaría, digamos, ya con una preocupación que debería de ir a checarme. Esto va a depender mucho del ambiente en que se esté desarrollando, ¿verdad? La prueba, si es que venía uno de caminar 2 kilómetros al sol, eso podría que esté más caliente uno, ¿verdad? Sí, entonces sí hay cosas que uno... Pero esto serían mediciones, para ser más exactas, en reposo, en la casa, ¿verdad? Y si ya uno principalmente está por arriba de 38, o sea, si ya tiene fiebre, ahí es cuando... Ahí es de alarmarse. Alarmarse no, porque la verdad que podría ser también una gripe normal o por cualquier infección, pero lo cierto es que esa es la que hay que descartar, que estemos en la situación en la que estamos, digamos, batallando en este momento. Exactamente. Ok, ahora hay un montón de dispositivos diferentes, ¿verdad?, que pudieran y que ya están echando mano, pues muchas empresas, personas, para poder hacer una medición correcta de fiebre. Ahora,
en algunas empresas, en algunos comercios, ya se están utilizando algunos dispositivos para medir la temperatura a la gente que está llegando. Así que vamos a verlo primero para luego ir mostrando lo que tenemos aquí en casa. Además de las herramientas de protección que siempre llevan consigo los encargados de seguridad, ahora también portan un aparato que puede salvar muchas vidas. Hay gente también que agradece porque tal vez nunca le han hecho este tipo de situación. Muchas gracias. Dice que en otros lugares no están llevando este proceso de este aparatillo. Entonces ellos dicen, qué bueno. Digamos, dicen, wow, en otros lugares no. A muchas personas se les olvida que antes de entrar a los establecimientos tienen que tomarse la temperatura. Y si usted no quiere dejarse tomar la temperatura, ¿cuánta temperatura tengo? 36.4. Y en el caso de yo no quisiera tomar, No puede ingresar al supermercado. muchas gracias. Con gusto. también hay quienes se ponen molestos. Claro, se enojan. También se ha vuelto gente con 37 puntos y algo. Igual no pueden ingresar al supermercado. Hay gente que se pone marcada porque nosotros tenemos que llevar este aparatito, tenemos que pasarle lista a los jefes y por eso es la situación que estamos haciendo este tipo de trabajo. Bueno, vean ustedes, prácticamente estaban utilizando ahí, y lo hemos visto, y no sé si alguno de ustedes ha ido a algunos centros comerciales donde le están midiendo a uno la temperatura, con el que anteriormente, pues, el doctor y yo nos tomamos la temperatura, que hay que separarlo. ¿Cuánto dijo que hay que separarlo, Doc? Depende realmente del termómetro, cada uno trae sus especificaciones. Okay. Lo importante es que sí esté cubriendo la superficie que se quiere medir, porque si lo deja uno a medio camino, así podría dar mediciones erróneas, ¿verdad? Entonces, una distancia usual es de 3 a 5 centímetros y que esté directamente a la parte derecha de la sien o la frente. Ahora, ¿qué información se ve ahí, básicamente? Bueno, vuélvame a tomar la temperatura para que puedan ver la pantalla cuando marca, doctor, y para saber si solamente marca temperatura o marca alguna información más este dispositivo. Pues la recomendación usual es entonces de la parte derecha de la frente, la sien. Ok. A 3 centímetros. No es en el frente, lo ideal. No es en el puro frente. Y aquí lo que dice es solamente la temperatura. Vamos a verlo allá para que lo vean exacto. Vamos a verlo con quién estoy. Ahí estamos. Ya me subió la temperatura, 36.9. 36.9, sí, esa es la medición, probablemente en por relación la luz que hay aquí también. a la luz, a Ajá. la actividad física, al caminar por acá, No, solamente eso no suena bien. el trabajo. Eso no suena bien. 36.9, ¿y qué es lo que sale abajo? Que no veo ahí. Ajá. Es una medición de escala de 36 y tiene un dibujito de que está medido en la cara, en la frente. Ok, este tipo de dispositivos, digamos, básicamente entonces serían para medir en el lado derecho, ¿verdad? La recomendación de uso de, por ejemplo, los que están en el hospital, Ajá. son para el lado derecho de la frente y a 3 o 5 centímetros. Cada uno pues trae un catálogo, ¿verdad? Lo que utilizan es una tecnología de luz infrarroja y pues cada uno dirá qué aplicaciones se pueden utilizar y cómo. ¿Qué tanta certeza hay de estos dispositivos, doctor? Son bastante fiables. Bastante fiables, sí. Podemos estar tranquilos. Sí, hay pocas indicaciones ya en la literatura o que se sigan utilizando los termómetros de mercurio, que son los termómetros viejitos que estaban en las casas, ¿verdad? Que lo que hacían era subir esa columnita de mercurio según la temperatura corporal y esos se utilizan ya para solo cierto tipo de pacientes en los hospitales. Realmente en el hospital se está utilizando de rutina este tipo de termómetro. Ahora, doctor, ¿este tipo de termómetro guarda un registro de nuestras tomas, así como los de la presión, que uno pudiera tener la memoria de las tomas a cierta hora, tal y tal? Sí, claro, muchos de ellos tienen registro de tomas. Como para, de verdad, si el doctor nos dice, no, chéquese toda la semana cómo está su temperatura, y llega con el aparatito y lo checan ahí, digamos, en la memoria. De hecho, es algo que también se hace en los registros de hospitales, una curva febril. Uno podría hacer la curva en el tiempo de sus registros de temperatura y en muchos casos de infecciones le permite a uno ver si va saliendo de la infección o inclusive si puede ir agravando más bien. Perfecto, Doc, vamos a dejar este dispositivo por aquí, pero también vamos a revisar otro que pudiera estar en la entrada de diferentes comercios o en la entrada, por ejemplo, del trabajo nuestro. Imagínense ustedes estar llegando al canal o estar llegando al hospital y nada más acercarse a un aparato, bueno, ya no necesitarían al guarda, ¿verdad? Pero ¿por qué no me ayudas en esta para que vos estás entrando al trabajo, Berito?
como todos los días. ¿Cómo le va, ¿Verdad? doctor? Hola. No, Ítalo, con solo uno. Con solo uno es suficiente. Permiso. ¿Y cómo es Adelante. el toque? Entonces, nada más, Ajá, te pones frente a la pantallilla. aquí dice de frente y de mano, como Ok. Pues cualquiera. es que o de mano o de frente, Ok. es alguna de las dos, exacto. Ahí O estás. sea, sí puedo entrar a trabajar, entonces. 36.5, 36.5 es lo que tiene. Ahora que se borre y Y ponerlo con la frente. Con la Un frente, poco más abajo. aquí. Ajá. Exacto. Ah, ok. Exacto. Un pelín más Estamos- bajo, 36.3, muy bien, estás bien, así que Entonces, puedes ¿puedo trabajar y continuar puedes aquí en la quedarte empresa? Aquí Ok, compartiendo. perfecto. Con permiso. Doctor, este dispositivo que puede ser muy práctico, ¿verdad? Para tenerlo en las entradas, es una maravilla porque la verdad que uno no tiene que disponer de personal para que esté tomando la temperatura. Aquí tienen la lucecita verde y roja. Me imagino que inmediatamente pues arroja la alarma y va a sonar un pito para que nadie se haga loco y quiera entrar al trabajo. Bueno, no, este tipo de detectores son muy útiles. De hecho, pues para trabajar en el hospital todos los días en la mañana hay un tamizaje, esto se llama una prueba de tamizaje, que es para separar gente que pueda estar sintomática o no. Y el tamizaje es con la temperatura corporal. Entonces a todos nos están tomando la temperatura siempre antes de entrar al trabajo, al hospital. Y el que tiene fiebre, al que se le midió una temperatura por arriba de 38, pues tiene que ir a consultar antes de entrar porque podría contagiar algún tipo de virus, no necesariamente coronavirus, pero otra enfermedad viral. Y como se ha dicho, pues no debemos permitir a las personas ingresar con ningún tipo de virosis en este momento a los trabajos o a los sitios de aglomeración. Entonces este tipo de detectores pueden ser muy útiles en los lugares en que hay flujo de personas constante, pues no tiene contacto de una persona con la otra, entonces no hay exposición de una persona tomando la temperatura siempre, y pues sí tienen alarmas y podrían entonces llamar la atención de que la persona que acaba de pasar, pues sí tiene una temperatura por arriba del umbral de alarma y pues alertar para controlar eso. Vamos a hacer un ejercicio atípico, Doc. Vamos a ver si con un cafecito caliente que me están pasando, que me lo quisiera tomar, pero vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. High temperature, o sea, este sonó la alarma, pero claro, se está volando, 45 grados. Pues en realidad para un cafecito está un poco frío. Sí, sí, ¿verdad? Pero para una temperatura nuestra, ahí inmediatamente vimos cómo se prendió la alarma. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Además, esto es prácticamente automático, doctor. No tarda nada. No, parece que este viene calibrado para 2 personas por segundo, inclusive. Híjole, bastante rápido. No creo que pueda pasar tanta gente de frente de eso, pero bueno, es muy rápido, sí, la medición. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, digamos, un simple catarrito, ¿verdad? De repente, esas mañanas o ahora que estamos en el cambio de, ¿verdad?, de temperaturas, que se pone más en la tarde un poco más frío y de repente uno amanece un poco con rinitis o medio calientito, porque además es medio alérgico, qué sé yo. Y de repente eso le puede subir a uno la temperatura que haga una diferencia y que nos marque más alto. En general, no. En general, las rinitis y las alergias, a pesar de que dan todos los síntomas de rinorrea, como de sentirte maluco, como de sentirse uno mal y realmente estar congestionado, no dan fiebre la mayoría, a menos de que asocien una infección como una sinusitis o alguna otra infección. Entonces, por eso es importante la diferencia entre un síntoma, ¿verdad?, como yo me siento congestionado, me siento con un dolor de cabeza, y la medición de la temperatura, que es lo que realmente llamamos fiebre o pues calentura, ¿verdad? ¿Qué tipo de temperatura nos podría hacer sospechar que, si bien es cierto, puede hacer que no nos prenda la alarma roja, ¿verdad?, pero que nos ponga, digamos, a estar examinando nuestra temperatura? Pues como hablábamos ahora, ese rango entre los 37,3 y los 38 grados, ese rango de febrícula, pues podríamos estar ahí como un poco más atentos. Pero realmente la fiebre es de 38 para arriba y es lo que realmente nos hace estar ahí como alertas, ¿verdad? Que tenemos algo. Ahora, de irnos corriendo al hospital, ¿cuál sería una temperatura que verdaderamente no hay que...? Bueno, la temperatura es algo más dentro del espectro de los síntomas y signos, ¿verdad? No por tener... muchos de nosotros hemos pasado en la casa y nuestros abuelos fiebre de 40 grados y que las pasamos en la casa porque estaban asociados a algún virus que era estacional, por ejemplo, una influenza, de otros virus como el dengue, por ejemplo, pueden dar fiebres muy altas y
el motivo de consulta no es exactamente la fiebre, porque tampoco queremos que la gente, todos los que tengan fiebre empiecen a consultar, pues sería una marea de gente, ¿verdad? Entonces, no, lo que tenemos que estar atentos, y en este caso nos sirve como una prueba de tamizaje para encontrar gente que no tiene que estar expuesta y rodeándose a los demás, porque podría estar con COVID, en este caso, que es lo que estamos tratando de controlar, claro. O pues puede ser cualquier otra infección, ¿verdad? Ahora, doctor, en su criterio, ¿verdad? Porque hemos visto diferentes ciudades donde se están tomando las temperaturas en la calle, ¿verdad? Hay funcionarios que van con su termómetro, como los estamos viendo en las imágenes, pero de repente uno piensa, bueno, si están en ciudades muy calientes, por ejemplo, o si va uno con el aire full, por ejemplo, ¿esto puede distorsionar un toque la temperatura de nuestro organismo o no? ¿Verdad? ¿Qué piensa? ¿Esto podría verdaderamente ser efectivo hacerlo? Sí, la temperatura ambiental puede modificar la temperatura de nuestro cuerpo y más de algunas regiones. Por ejemplo, pues las manos, que son regiones más distantes, podrían estar a menos temperatura que el centro, que es lo que hablábamos ahora. Y por eso hay diferentes lugares para medir la temperatura corporal, como revisábamos ahora, siendo la rectal la más fiable realmente. La rectal. Entonces, pero este tipo de dispositivos son bastante fiables para medir la temperatura. Sí sirven como tamizaje desde el punto de vista de encontrar personas con fiebre o temperaturas altas y tratar de que no se expongan a otras personas, porque pues podrían contagiar alguna enfermedad viral. Ahora, doctor, por ejemplo, hoy que tanta gente está andando en una bicicleta, por ejemplo, que se va a hacer el mandado para el supermercado y a lo mejor en ese súper están marcando la temperatura, ¿verdad? Tomando la temperatura, viene caliente. ¿Eso va a marcar una temperatura más alta o no? Si se está haciendo actividad física sí, intensa, ejercicio, pues sí, realmente no sería el mejor momento para medir la temperatura. Podría estar normal si las medidas de compensación han sido suficientes, la sudoración y todo. Si tiene buen entrenamiento, exactamente. Pero si llega y no lo van a dejar entrar, ¿verdad? Yo creo que la mejor forma es no ir al súper en este momento corriendo, en bici, sobre todo, ni corriendo, porque si podría llegar ahí con 38, no lo van a dejar entrar. Bien. Doctor, aquí hay otro termómetro. Ahorita voy a tomarle la temperatura, chicos, no se van a salvar porque quiero ver cómo están los camarógrafos aquí y estar seguros todos. Y además me parece súper fácil ese método para cualquiera que no tenga experiencia. Ahora, este termómetro, ¿cómo funciona, doctor? ¿Es como los anteriores, como los antiguos, digamos, de mercurio, ¿verdad? Porque tiene la puntita igual. Sí, pues es un termómetro electrónico de contacto. Lo que se hace es colocarse, sí se puede colocar en la axila, en la boca o a nivel rectal y pues igual se enciende y dura un tiempito en marcar la temperatura. ¿Ese podríamos decir que es más efectivo que el otro o la verdad funcionan prácticamente? En realidad, como decíamos, ahí, como decíamos, mientras tengamos una medición de la temperatura, la mayoría de estos sistemas son bastante confiables en la actualidad. Ok. Claro, este es mucho más fácil. Yo todavía uso el de mercurio, que hay que darle para bajar la temperatura, y saber ¿verdad? leerlo, ¿eh? Y saber leerlo, porque además, sí, ahora hay que ponerse ya anteojos y todo para verlo bien, porque a uno se le puede disparar ahí. Vamos a ver, Doc, usted me ayuda. ¿Por qué no le tomamos la temperatura a este par de chicos a ver cómo están? Venga. ¿A quién le vamos a tomar la temperatura? Vamos con este niño que está por aquí, que ya lo veo dudando. A ver. Recuerden que es en el lado ¿verdad? En el lado izquierdo. En el lado derecho es la recomendación específica del hospital, pero pues realmente 37. No 37. Estamos a punto, ¿verdad? Jeffrey, venga para acá. Tuanis, a ver, ¿cómo está este chiquillo? 36.4. Chayo, hágase para acá, venga, levántese un toquecito la mascarilla, la careta. 36.5. 36.5, bueno, tenemos, y es... El ambiente de aquí tendría que ver algo también, que hay aire acondicionado, bueno, también hay luces bastante fuertes que de alguna manera, ¿verdad? Eso también podría marcar una influencia en que la temperatura de todos esté más o menos similar. Pues no, en realidad el organismo tiene un rango de temperatura, como vimos, bastante estrecho, en el cual se maneja muy bien y hay múltiples mecanismos para regular la temperatura. Entre 36 y 37.2, 37.3 es la temperatura usual del cuerpo y se mantiene así la temperatura central independientemente de los cambios atmosféricos, realmente. Doctor, en el caso de los pacientes de COVID-19, muchos obviamente han tenido fiebre, pero otros pueden haber tenido nada más febrícula,
Bueno, y evidentemente hay otros totalmente asintomáticos. Es decir, que no nos debemos de confiar en ninguno de los casos. O sea, si hay febrícula, también puede ser un caso Sí, pues podría, como usted lo menciona, podría estar completamente asintomático. Entonces, esto nos sirve, como decíamos, como una medida de contención en lugares en que hay exposición a más personas para evitar los contagios. Y pues uno en la casa, si tiene algún cuadro febril, pues realmente la medición de la temperatura es lo que le va a dar a lo largo del tiempo un patrón de mejoría o agravamiento de su enfermedad, probablemente también. Ahora, estamos hablando de adultos, estamos hablando de los pequeñitos de la casa, podemos hablar de adultos mayores. Vemos que los dispositivos funcionan para cualquiera de los targets de edad, ¿verdad? De los grupos etarios, pero hay horas específicas que es mejor tomar la temperatura si es que somos de los más exigentes y queremos estar en control, sobre todo con nuestros viejitos y con nuestros pequeños, para tomarles a diario y seguir como estar tranquilos, ¿verdad? Pues si uno está enfermo y como hablamos de esto de la curva térmica, curva de temperatura, lo ideal sería hacerlo con alguna regularidad durante el día, o sea, no solo una vez al día. Si uno lo que quiere es estar controlando, que no haga fiebre, que ya sería una medida tal vez inclusive no tan recomendada, ¿verdad? Se usa para lugares donde usted va a exponer a más gente, entonces para dejar entrar. Exacto, pero como para protegernos. Como uno todos los días en la casa... no nos volvamos loquillos. No, tal vez sería mucho. Okay. Ahora, doctor, si nosotros estamos con una febrícula, por ejemplo, ¿verdad? Si me tomé la temperatura hoy y tengo un 37.5, 37.6 y me siento como media molestilla, ¿verdad? Pero uno dice, ay, no, nada, debe ser cualquier cosa. ¿Qué es recomendable en estos tiempos? ¿Me tomo un acetaminofén o mucha gente recurre a un antiinflamatorio, ¿verdad? ¿Hay algo correcto en estos momentos o cuál es la recomendación? Bueno, la fiebre, como decíamos, siendo algo inespecífico, que podría estar relacionado a COVID, en este tiempo, si uno ha tenido alguna exposición de riesgo o ha estado en algún lugar en que hay grupos abiertos de gente, ¿verdad? Sería mejor no tomar nada para bajar la temperatura y esperar a ver cómo se comporta transcurre. Exactamente. Okay. Porque, pues sí, si uno empieza a tomar acetaminofén, por ejemplo, 1 gramo cada 8 horas, y si lo toma por 3 días, a lo mejor esconde todos los síntomas, se viene el trabajo, contagia a unos 2 o 3 y es un problema, exactamente. Ok, entonces hay que ser un poquito más cuidadosos. En este momento hay que ser cautos desde el punto de vista de proteger también a la otra persona. Claro. Y pues si me estoy sintiendo muy mal, estoy con fiebre, pues una de dos, o consultar o quedarme en la casita y ahí sí, podemos tomar algo para la fiebre en la casa, o sea, podemos tomar un acetaminofén, un antiinflamatorio, pero sí recordar no exponer a otras personas porque el cuadro febril, hasta que tengamos un hisopado, no podríamos saber si es o no COVID en este momento. Sí, en estos momentos no hay que subestimar ningún síntoma, ¿verdad? De ninguna manera para protegernos y proteger al resto. Ahora vamos a ver la reacción de algunas personas en diferentes comercios donde les han venido tomando la temperatura y a lo mejor pues no les hace mucha gracia. Vamos a ver. La toma de la temperatura al entrar a un comercio genera muchas reacciones. ¿Todo bien, amigo? Qué bien. Adelante. ¿Qué temperatura me salió? 33.2. ¿De veras? Estoy medio muerto entonces, No, está buenísimo, adelante. Está bien. Hay personas que no saben cómo acomodarse. Buenas. ¿Aquí o me hago pegar? Ahí está bien, amigo. Adelante. Gracias. ¿Me coloco aquí? Ahí está buenísimo. Muchas gracias. Adelante, le echan alcohol en gel. Buenas. ¿Qué tengo que hacer? Ahí que es, solo le tomo la temperatura. Adelante, le echan alcohol en gel. Gracias. Con gusto. Los encargados de seguridad reciben todo tipo de pregunta y comentario cada vez que le piden a los clientes permiso para medir si la temperatura está más alta de los 37 grados. Siempre le tomamos la temperatura, 37 arriba no ingresan. Ahora, ¿qué le preguntan a usted cuando está? Que la temperatura, ¿cómo la tienen? Normal, excelente, que le toman la temperatura. Algo no les gusta, pero ahí se van acomodando la gente. Ya sabe, si sube de los 37 o no quiere dejarse tomar la temperatura, no podrá entrar a los comercios. Bueno,
Bueno, no, aquí vimos que todos la verdad que no tenían ningún inconveniente y eso es el comportamiento correcto. Lo que sí es gracioso es que causa curiosidad, evidentemente, ¿cuánta temperatura tengo? Doctor, en el caso del primero, ¿qué pudo pasar? Porque para que le dé un 33 y lo comentamos aquí y el señor dijo lo mismo, que es que estoy muerto. 33 grados es una temperatura razonable, digamos, para una persona que está en movimiento y... Pues en realidad sería más cuando está expuesto, por ejemplo, al aire acondicionado directo en el carro, ¿verdad? Y entonces probablemente tenga la frente fría y la medición, pues, a pesar de que estima la medición de la temperatura central, realmente es una medición local, ¿verdad? Claro. Entonces podría ser afectada, como decíamos, por algunas, la temperatura local afectada por algunas cosas ambientales. Seguro venía en el aire full, probablemente venía frito. sí. Lo otro es la técnica con la que se utiliza la medición, ¿verdad? Como hablábamos. Eso y la tenía muy alejada, ¿verdad? En algunos casos. Exactamente, esto debería tener una distancia que ya está programada, ¿verdad? Si usted aleja más, pues va a tener más influencia la temperatura del ambiente, ¿verdad? Y pues la medición va a ser errada. O si usted no alinea bien con la frente del paciente y tiene una medición parcial. Okay. Entonces aquí va a tener una medición entre la temperatura ambiental y la temperatura realmente, qué sé yo, del paciente o el sujeto que se está evaluando. Entonces, pues sí es importante también la técnica con que se utilizan estos dispositivos a la hora de tamizar gente en las entradas de los lugares. Ahora, en ese caso, yo no sé, bueno, usted decía que los dispositivos traen cada uno su lineamiento, porque él estaba tomando la temperatura de frente. De hecho, la segunda señora, que también me pareció curioso, porque ella dice, bueno, ¿cómo me pongo, verdad? Pero no dejo de mover la cabecilla. El hecho de que uno, digamos, siga moviendo la cabecilla puede distorsionar la toma. Pues si en algún momento se sale del rango de visión del infrarrojo, que es el sistema que utiliza este tipo de termómetros, pues sí, podría ser problema, porque igual tendría una medición más ambiental que de la persona. Ahora, si tenemos pequeñines en casa, digamos, ya para el día a día, independientemente de lo que estemos viviendo con la pandemia, ¿cuál sería el termómetro más recomendable de tener en nuestro hogar para pequeños, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, los que se habla que son un poco menos fiables son los de cintita. ¿Verdad? Los que tienen son una cintita de pegar. ¿Ah, sí? Esos son un poco menos fiables, que son como muy cómodos. Ah, bueno, ¿verdad? menos. Claro, yo le estaba entendiendo que más. No, los menos nunca me funcionaba. Los menos fiables. Okay. De ahí en adelante, todo este otro tipo de gama de termómetros son bastante aceptables su rendimiento. Y como hablábamos al principio, pues si lo que tenemos es de cintita, ¿verdad? Claro. Y nos parece más cómodo y tal. Mientras tengamos una medición de la temperatura, es mejor que no medirla. O sea, que no medir nada. Exactamente. Pero en el caso, por ejemplo, de si medir el recto es como lo más confiable, lo ideal para los pequeños, pudiéramos decir, es el que le metemos en el fondillito, ¿verdad? Pues principalmente bebés, ¿verdad? Sí, me refiero a bebitos. Sí, porque ya después hacerlo con más grandes está complicado. Don Gerardo Quesada nos está escribiendo y nos está preguntando, doctor, si hay dispositivos o que él ha visto aplicaciones en los teléfonos que sirven para tomar la temperatura. ¿Qué tan efectivo puede ser esto? Pues si hay aplicaciones que logran estimar la temperatura con algún nivel de fiabilidad a través de los sensores que tiene el teléfono, es probable. Lo que pasa es que habría que ver cuáles son, y todo esto tiene alguna literatura de respaldo, ¿verdad? Que hace ver cuál rango de error tiene esta prueba, porque como vimos antes, las temperaturas del cuerpo sí varían un poquito dependiendo de dónde usted se la tome. Qué sé yo, la temperatura de la frente es muy parecida a la temperatura oral, pero la temperatura de la axila es un poquito más baja y la temperatura del recto es un poquito más alta. Entonces, estos rangos de variabilidad que hay, que pueden ser hasta de medio grado, podría ser la diferencia entre tener 37.3 y 37.8. Entonces, que sí hace la diferencia. Que sí hacen la diferencia. Y entonces, si el teléfono tiene una variabilidad dentro de su aplicación de, por ejemplo, 1 grado centígrado, pues habría que tener mucha cautela en cómo se va a utilizar. Ok, doctor, me quedó una dudilla y si digamos nosotros estamos con algún cuadrillo ahí que veo a mis hijos que están un poquito como caidillos, ¿verdad? Que de repente tienen ahí una febrícula, pero nada del otro mundo. Las tomas de temperatura, digamos, como para darle seguimiento, ¿cuántas tomas de temperatura tendría que hacerle a un pequeño? Y bueno, mencionemos un adulto y un adulto mayor, ¿verdad? Si estamos en estas condiciones durante el día para darle un seguimiento razonable. Pues ahí vamos a tener una cosa también un poco instintiva, ¿verdad? De uno más o menos ve si la cosa va para bien, si es una gripilla, ¿verdad? Los chiquillos de frío se hacen un rollito. Si ya está el pobre que tiembla y todo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que en el momento nos iremos preocupando realmente un poco más o menos de una forma muy intuitiva, ¿verdad? Como padres. Y entonces el seguimiento, pues que este tipo de termómetros que duran medio minuto tomando la temperatura, entonces realmente se puede seguir muy frecuentemente.
pero no es tampoco una recomendación que uno Que uno quiera dice, hágalo hacer. tal hora, tantas veces cada media hora. Exactamente, Sí, probablemente ok. sea razonable dar un espacio unas 4 o 6 horas para ver cómo evoluciona el proceso de la fiebre. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir a mostrarnos el panorama de los elementos que tenemos y además de lo importante que es también pues tener un conocimiento claro y disposición incluso para ahora, porque eventualmente esto podría ser parte de la nueva normalidad que se dice ahora, ¿verdad? El hecho de que nos estén tomando la temperatura en muchos lugares fuera de nuestros hogares. Es probable que sí sea parte de la nueva normalidad para tamizar personas a la entrada de los comercios. Es algo que Exacto. tenemos que tener en cuenta para protegernos y proteger a los demás. Y más bien muchas gracias por la invitación. Gracias, que pase un feliz día, doctor. Nos vamos para el jardín, creo yo, está Ítalo listo con otro tema que les va a interesar muchísimo.